Gracias como siempre a todos por interactuar con nosotros. Sus comentarios, sus preguntas siempre son valiosas para acá, para nuestro espacio. 0412-700-7606, 0412-700-7606. Nuestro segundo invitado es Pablo Quintero, él es politólogo, consultor político y también asesor en comunicación política. Un gusto, Pablo, siempre que nos acompañes. Gracias. A ti, Carlos, gracias por la invitación y felicitaciones por este programa de diversidad política, de análisis y muy bueno. Te felicito a ti y a todo tu equipo de producción. No, muchas gracias. Bueno, extensivo a todo el que hace posible este espacio, que siempre estamos día a día tratando de que el ciudadano allá en lo más profundo de Venezuela, que nos reportan sintonía, pueda escuchar lo que está pasando y puedan además formarse un criterio de todas estas opciones que tenemos hoy sobre la mesa, que se están planteando para las primarias. Y vamos a analizar con Pablo precisamente esto. Ya el escenario lo hemos hablado. Luis Vicente León estuvo acá la semana pasada y dijo que no sabe quién va a ganar la primaria, que no se puede dar un análisis respecto a un proceso que no está definido, porque no se sabe el tema del CNE, no se sabe el tema del voto en el extranjero, pero sí sabemos los candidatos y sí sabemos los que algunos están proponiendo. ¿Cómo están hoy? Y por supuesto nos paseamos uno por uno entre las opciones que hoy están sobre el tablero. ¿Cómo se está viendo este tema de la comunicación política? Porque también en otras oportunidades con Pablo hemos hablado de esa desconexión que existe de lo político con el ciudadano. Bueno, Carlos, la gran pregunta es quién se está acercando a la gente, quién le está hablando a esa persona que está viendo el programa, quién está saliéndose de las redes sociales, quién es ese candidato o candidata que está hablando de lo que involucra la vida cotidiana del venezolano, porque no es la política. Tú te vas a una panadería, te vas a un supermercado, te vas a comprar unos repuestos en una tienda, tú te vas a una plaza, te sientas un ratico y haces un experimento social tú personal y te das cuenta. Haces un focus group. Haces un focus group en un supermercado, en la cola de un banco. Bueno, un banco no, porque ya los bancos son otra cosa con esto de la banca digital, pero te das cuenta, Carlos, que la mayoría del venezolano está hablando de temas asociados a su vida cotidiana. ¿Cuáles son esos temas? La nevera, la alimentación, la educación de los niños, de los muchachos, el preescolar, el bachillerato, la educación universitaria en el caso de los más grandes, el trabajo, el ahorro, Carlos, los repuestos, los proyectos a futuro, porque tú te preguntas, hoy en día en Venezuela, ¿cómo es el ahorro? Esas son las preguntas que los candidatos tienen que hacerle a la gente. ¿Cómo ahorras tú? ¿Cuántos alimentos de la cesta básica tienes tú en la nevera y cuántos puedes comprar? ¿Cómo estás haciendo para divertirte también? Porque bueno, pero hay candidatos de alguna manera ofreciendo eso. Capriles, por ejemplo, está ofreciendo $400 está de hablando, salario, 250, 400. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero volviendo a los temas de interés, ¿cuáles son los métodos de diversión, de ocio, de esparcimiento que tiene tu familia? ¿Tendrá la familia venezolana la capacidad de ahorrar, de planificar como en los años 90, 80? Porque también hay que recordar algo, Carlos, aquí en Venezuela se ha perdido el recuerdo de lo que éramos antes. Y eso, por supuesto, es parte de la dinámica política que te elimina el recuerdo, es un proceso sistemático de eliminación de la historia, de modificación de la historia, de rompimiento con eso que éramos antes, pero el venezolano en su mayoría tiene la experiencia vivencial de cómo vivía antes. ¿Y cómo vivía antes? Bueno, mira, con servicios públicos de calidad, a pesar de que los pagaba, porque en efecto la luz y el agua y el resto de los servicios se pagaban en Venezuela, pero servían. Existía la capacidad de ahorro, el transporte público, se habla del metro, el venezolano se montaba en el metro y no tenía problemas. Yo usé muchísimo metro también. El combustible. Y si tú recuerdas, Carlos, y vamos a la prensa, vamos a las revistas, los domingos la gente leía porque compraban los periódicos, esa gran cantidad de periódicos que existían, prensa escrita, y las promociones de los supermercados. Entonces, bueno, el político del día de hoy, el venezolano, está enquistando el discurso en lo que es el conflicto, el poder, la tarjeta, el reconocimiento, que si Maduro, que esto y que lo otro, pero no está trasladando su narrativa a potenciar ese recuerdo de lo que puede llegar a ser a Venezuela. Pero vale la pena dentro del discurso, porque por ejemplo Carlos Prosperi está en su discurso hablando de esa Venezuela que con AD se vivía mejor y lo hemos visto en sus redes sociales. ¿Vale la pena apelar a ese recuerdo? Muy buena pregunta. Porque estamos hablando de un país que existió hace más de 20 años. Muy buena pregunta, Carlos. Eso en efecto genera nostalgia. Y cuando tú en un proceso, en una campaña electoral, tú tienes que irte al futuro. Es importante ir en perspectiva. La gente quiere aspirar al futuro. La gente recuerda el pasado de una Venezuela que por un lado fue muy beneficiosa, fue estable, fue próspera, pero también hay otro sector de Venezuela que no la recuerda así, que es el caso del chavismo.
¿okay? Y también hay un sector de la oposición que dice Venezuela no estaba bien. Entonces yo creo que hay algunos elementos de la historia venezolana y de la venezolanidad que pueden ser recordados e integrados dentro del discurso político y que se pueden poner en cuanto a la comunicación política a modo de incentivar tal vez el voto, movilizar a la gente, pero eso no puede ser toda tu campaña electoral, recordar el pasado. Lo importante es entender, Carlos, que en Venezuela sí estuvimos bien y podemos estar mejor. ¿Y qué está haciendo el político del día de hoy para vivir mejor? ¿Cómo se está comunicando con la gente joven para vivir mejor? Están las plataformas, están las redes sociales, pero ¿qué está haciendo más allá de posicionar un video que esté en tendencia, aspirar a no sé cuántos likes, no sé cuántos retweets? He allí el meollo del asunto. Hay muchos políticos hoy que destinan, por ejemplo, tal vez el caso, hoy, aunque María Corina está empezando a recorrer el país, tal vez el caso César Pérez Vivas, el caso de políticos que están destinando el grueso de su campaña al tema comunicacional en redes sociales. Mira. ¿Eso cómo lo ven? Sí. Hay gente que subestima el poder de la televisión, de la radio. Hay quienes piensan que venir a este programa, por ejemplo, no vale la pena, porque vale más la pena colocar un tweet, colocar algo en Instagram. ¿Cómo está esa relación? Mira, yo los felicito porque han entendido, esos políticos son políticos modernos, ¿ok? Han entendido que una inversión en política digital, en comunicación política digital es necesaria en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones se redimensionaron. Cada persona tiene la posibilidad, o sea, convertido en un medio de comunicación, con un teléfono, puede de alguna manera enviar un mensaje, recibir un mensaje. Y en una Venezuela desconectada, en cierto grado, una Venezuela aislada, una Venezuela desinformada, el político tiene que ver otras alternativas de comunicación, sin subestimar el poder de los medios nacionales o los medios tradicionales, que es la televisión. Claro, pero hay un tema de conectividad, por ejemplo, en el sur del lago, en Encontrados, en Casigua, el Cubo, o sea, la conectividad de internet y además el tema de los ingresos, ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad de pagar un wifi para su casa, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar una renta para estar en TikTok, para estar en estas redes todo el día. Política presencial, política de puerta a puerta, política de tú aceitar las maquinarias, preparar ese electorado para que en carne y hueso visiten las comunidades. Por eso siempre he conversado en otros espacios, no todo se puede arrimar a un teléfono, a una red social, hay que caminar, hay que tocar a la gente, hay que construir recuerdos, hay que construir narrativas, conversaciones. La política es conversacional, es un proceso emocional. Tienes que hacer que la gente te recuerde, tienes que hacer que la gente diga, este candidato me entregó un mensaje que lo entiendo y su propuesta me parece simpática y puedo apoyarlo en las elecciones. En esa evaluación, ahora sí, para hablar un poco de individualidades, el caso María Corina Machado, comencemos por allí porque varios de los comentarios tienen que ver con que tiene la primera opción en las encuestas, que las encuestas dicen que es la que debe ganar la primaria y la que todos deben apoyar. ¿Cómo se está evaluando esa campaña? Bueno, hay muchas encuestas, las encuestas son la radiografía del momento, una encuesta no es una verdad absoluta que te va a servir de aquí al 2024. Carlos, yo soy de la idea y lo he investigado, lo he revisado también con colegas, con amigos, con por supuesto personas del mundo de la comunicación política, que en Venezuela la gran mayoría de las encuestas parten de muchísimos errores metodológicos. Cuando las revisamos, cuando las comparamos, cuando profundizamos en los datos nos damos cuenta de que, bueno, mira, son muy maleables los números. No pongo en duda que un candidato, tal es el caso de la señora María Corina Machado, aparezca de primero en una semana y después baje y después aparezca el conde. Ha pasado. Hay situaciones en las que hay pics, en los que, mira, este candidato es el que se habla durante toda la semana porque salió en una encuesta, pero las encuestas son emocionales, las encuestas es la opinión de la gente al día de hoy. Esa información tiene que ponerse al servicio, por supuesto, de una estrategia, en el caso de los partidos políticos, pero las encuestas son para construir percepciones de la realidad, para fortalecer la idea de que este candidato está de primero y tiene más posibilidades de ganar. Pero esa percepción es la realidad, porque según esas encuestas, 10 o de cada 10 con los que uno hable, 2 estarían con María Corina y no sé si así se percibe en la calle. Yo no lo percibo así. No necesariamente. Claro, la maquinaria del partido político de cada candidato va a promover esa narrativa. La realidad, Carlos, es que hay una guerra de encuestas, eso es normal en los procesos políticos electorales. No hay, cuando te dicen de que este es el candidato que está liderando o aparece de primero en las encuestas, no hay primerizos en las encuestas, porque todo va a depender de las preguntas, de la metodología, del segmento poblacional, del alcance, del tipo de encuesta, si es telefónica o presencial. O sea, allí los expertos en la materia saben perfectamente que las encuestas en cuanto al nivel metodológico pueden variar en cuanto a los resultados. Y insisto, Carlos, en Venezuela, más allá de que el sistema político se encargue de decir, bueno, quién va de primero y quién va de segundo, yo creo que el objetivo de la encuesta también tiene que ir a entender la gente.
No todo puede ser medir a los candidatos, quién va de primero como una carrera de caballos. La idea es entender dónde están los intereses de la gente, dónde están las emociones de las personas. Es allí donde el trabajo de investigación tiene que estar centrado en, mira, vamos a ver qué piensa la gente de Guárico, vamos a ver qué piensa la gente de Cojedes. No todo puede centrarse en la figura del candidato. Claro. O sea, pero al final es algo normal en los procesos de campaña donde todo el mundo quiera aparecer de primero en la sobreoferta de candidatos, además. Claro, estamos hablando de más de 10, 12 candidatos. No nos va a alcanzar el tiempo para analizarlos a todos. Bueno, el regreso vamos a hablar un poco de esos casos individuales con nuestro invitado Pablo Quintero. También leemos sus preguntas y comentarios en las redes, @en contexto piso y @Carlos Penalosa. Y recuerden también nuestro Twitter, que pueden escribirnos por allí, @en contexto piso y nuestra cuenta, por supuesto, @Carlos Penalosa, además de el WhatsApp 0412 700 7606.